Clemencia, escrito por Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 7. Guadalajara de cerca. Por una calzada de hermosos fresnos se atraviesa en un instante la pequeña distancia que hay de San Pedro a Guadalajara. Desde que se penetra en sus primeras calles hay algo que simpatiza profundamente. Se ve algo semejante a la sonrisa de una familia hospitalaria. Se diría que una mujer amable y buena le abre a uno los brazos y le estrecha contra su corazón. Yo conozco muchas ciudades de la República, caballeros, y puedo asegurar a ustedes que al atravesar por primera vez el umbral de algunas de ellas, he sentido algo que me repelía. Se me ha oprimido el corazón como al penetrar en una ciudad enemiga o en una cárcel. En cada habitante que he encontrado en las calles me ha parecido ver un pícaro, cada cara me ha mirado con ceño y la población entera se me ha figurado que me hacía una mueca de odio y de insulto. Y aunque parezca singular, puedo añadir también que, en cada una de estas poblaciones chocantes, he tenido siempre jaqueca durante el tiempo que he permanecido en ellas, el cual me ha procurado abreviar para no morirme de tedio, deseando al alejarme lo mismo que aquellos 2 discípulos de Jesús al pasar por una ciudad que le cerraba sus puertas. Esto es, que lloviera fuego del cielo para que las consumiera como a la antigua Sodoma. Tengo esta debilidad, así como tengo la contraria, a saber, la de apasionarme de los lugares que a primera vista me son simpáticos. Guadalajara lo fue. En cada habitante que se detenía a ver pasar nuestra columna, creí ver un íntimo amigo, y ganas tuve más de una vez de apearme del caballo para ir a abrazar a la primera vieja que se asomaba a su ventana, para sonreírnos con benevolencia, o a la muchacha del pueblo que fijaba en nosotros sus negros ojos con 1000 promesas de tierna confianza. En Jalisco hay, como en todos los estados de la República, provincialismo. Pero no es ese provincialismo celoso y estúpido que cierra al extraño las puertas y que le ve como a un animal feroz o como al gafo de la Edad Media, sino ese sentimiento apasionado hacia todo lo que pertenece a la tierra natal y que sin ser exclusivista procura embellecer lo propio a los ojos del extraño. Así es que en Guadalajara apenas llega un mexicano cuando 20 personas le rodean afectuosamente, le invitan a pasar a la casa, le brindan con la más franca hospitalidad, le procuran relaciones y le inician, por decirlo así, en todas las intimidades de aquella sociedad. Se procura hacer deliciosa la mansión del viajero, se desea que encuentre el placer en todas las partes, y se logra por fin que lleve de Guadalajara los recuerdos más alegres y duraderos. Se conocerá la diferencia que hay, por ejemplo, entre el carácter de Guadalajara y el carácter de Puebla en lo siguiente. En Puebla, invitan al forastero a visitar las iglesias, en Guadalajara a visitar los establecimientos de beneficencia. En Puebla, después de infinitas pruebas parecidas a las que se exigen al profano antes de entrar en la masonería, los amigos, como una gran muestra de confianza, le ofrecen agua bendita y rezan con él un Vía Crucis. En Guadalajara, a los 10 minutos de haber sido presentado, le ofrecen un banquete y apuran en su compañía la copa de la amistad. En otras partes, las mujeres apenas asoman las narices por sus balcones para ver pasar al viajero y se apresuran a esconderse para no ser examinadas de cerca. En Guadalajara, las mujeres se presentan francas y risueñas, comprendiendo muy bien que no es preciso ser mojigatas para ser virtuosas. Decía yo que el provincialismo en Guadalajara consiste en querer aparecer bien a los ojos del extraño, y por este sentimiento, que es el origen de todo patriotismo, no es raro oír encomiar en sus tertulias el valor de sus guerreros, el acierto de sus gobernantes, el talento de sus escritores y la belleza de sus mujeres, y a fe que tienen razón. Jalisco es la tierra de Prisciliano Sánchez, de López de Cotilla, de Otero, de Herrera y Cairo, de Cruz Aero y de Epitacio Jesús de los Ríos.
y bajo aquel cielo de fuego se ha templado la lira de esa Isabel Prieto que, nacida en España, se ha desarrollado desde su niñez bajo la influencia de nuestro sol, y nos pertenece por entero, como nuestro Alarcón pertenece a España. El carácter de los jaliscienses es demasiado conocido para que tenga yo necesidad de detenerme a encomiarle. En cuanto a las mujeres, en mi concepto, no solo son hermosas, sino divinas, y tienen además de los encantos físicos que el cielo les otorgó con mano pródiga, una cualidad que no es común, que va siendo más rara de día en día, que va a desaparecer del mundo si Dios no lo remedia. El corazón, amigos míos, el corazón, lo que se llama hoy corazón, ¿entienden ustedes? No la entraña que yo, médico, no me atreveré a negar que ninguna mujer de la tierra, sino esa facultad que, como el verdadero talento, es un privilegio y consiste en saber amar bien y cumplidamente, con ternura, con lealtad, sin interés, sin miras bastardas, sino en virtud de un sentimiento tan exaltado como puro. Este culto del amor ya solo existe en algunos puntos del globo. Él ha sido hasta aquí la religión del género humano, pero desgraciadamente va sustituyéndose con la horrible idolatría del becerro de oro, que se halla extendida por toda la tierra, que gana prosélitos a cada momento, y que parece estar cobijada bajo las alas poderosas de la civilización. Blasfemia, diría cualquiera que me oyese hablar así. En efecto, blasfemia me parece también a mí cuando me pongo a reflexionar en que la civilización es la propaganda de todo lo bello y de todo lo bueno, y no puede de ningún modo reputarse tal esa infame codicia que mata las más santas aspiraciones del alma. Yo creo que esta especie de ateísmo que se burla de los sentimientos y que no hace caso sino del estúpido goce material, no es más que el retroceso que toma una nueva forma y que se envuelve y se mezcla entre las galas del progreso para emponzoñarle y destruirle, como un insecto que logra esconderse en el cáliz de una flor pomposa y perfumada para roerla y secarla. Sea como fuere, nosotros advertimos, y esto es muy perceptible, que a medida que nuestro pueblo va contagiándose con las costumbres extranjeras, el culto del sentimiento disminuye. La adoración del interés aumenta, y los grandes rasgos del corazón que en otro tiempo eran frecuentes, hoy parecen prodigiosos cuando los vemos una que otra vez. Cuando el mundo está así, la poesía es imposible, la novela es difícil, y solo hay lugar para los cuentos de cocotas que hoy hacen la reputación de los escritores franceses o para las sangrientas sátiras que, no por disfrazarse con la elegancia moderna, son menos terribles en la boca de los juvenales del siglo XIX. Leandro y Hero, Romeo y Julieta, Isabel Segura y Diego Marcilla, hoy serían dos tipos increíbles. Por eso amo Guadalajara. Allí todavía el amor tiene un santuario y adoradores fieles. Allí se sabe amar, allí la civilización ha entrado, pero sin sus falaces arreos de codicia y de egoísmo. Algunas excepciones habrá, pero la mayoría de las mujeres permanece fiel a las leyes del corazón. Y esto que digo de Guadalajara debe considerarse dicho de todo el estado de Jalisco. Sí, señores, aquella es una tierra en que la naturaleza se ostenta pródiga en las bellezas físicas y en las bellezas morales. A veces han pasado sobre ella los huracanes de la guerra, dejándola asolada, o ha corroído sus entrañas el crimen. Pero la savia poderosa de su vida se ha sobrepuesto a esta crisis pasajera, y Jalisco se ha alzado de su abatimiento más lozano, más pomposo y más bello que nunca. Su pueblo será grande cuando sus hijos, olvidando sus rencillas domésticas, comprendan que es la unión donde encontrarán el secreto para hacer que vuelva su país a su preponderancia anterior. Porque ustedes no ignoran, y nadie ignora en México, lo que ha pesado Jalisco en los destinos de la patria. Capítulo 8. La prima. He disertado, tal vez con gran pesar de ustedes, pero creí necesarias las observaciones que acabo de hacer para que sea conocido el teatro en que van a representar mis personajes. Ahora vuelvo a la novela, que hace tiempo que la escena está sola y que no hago más que poner decoraciones. He dicho que Guadalajara, cuando llegamos, estaba llena de animación y de ruido. Había en ella no ese aspecto sombrío y severo de una plaza que está próxima a defenderse,
sino la alegría aturdidora de una ciudad que, no teniendo duda acerca de la suerte que le espera, quiere al menos ahogar en la fiesta sus inquietudes y su desesperación. Mañana caería en las garras del extranjero y la familia liberal jalisciense, que lo sabía, procuraba gozar los últimos instantes y darse en medio de la locura del festín los últimos adioses. Eran las postreras alegrías del hogar, de modo que si Guadalajara ocultaba en su seno todas las palpitaciones de la zozobra y el temor, hacía esfuerzos para disimularlas con su semblante risueño, con sus gritos de entusiasmo y con su indolente amor al placer. El general Arteaga, gobernador entonces de Jalisco, había reunido en la ciudad numerosas tropas de disciplina con empeño, esperando, como era de suponerse, que bien pronto tendría que hacer frente a las legiones extranjeras. Nuestra llegada aumentó la animación. Éramos mexicanos y jóvenes, es decir, gente alegre, bulliciosa y amante de divertirse hasta en vísperas de morir. Nuestros oficiales eran todos bien educados, elegantes y amables. Nuestro cuerpo de caballería, y digo nuestro porque ya me consideraba perteneciente a él, era en este particular privilegiado. El coronel era el tipo más acabado del gentleman. Había querido que sus oficiales fuesen semejantes a él, y había logrado reunir en su cuerpo una pléyade verdaderamente escogida de dandis. El único con quien estaba descontento era Valle, y eso no porque careciera de modales finos, sino porque, como lo he dicho, no era comunicativo ni galante, ni gustaba de la francachela. Parecía el mal pariente de aquella familia militar, y como su conducta, su observancia rigurosa de las leyes del ejército y su exactitud eran un reproche constante para el coronel, que solía relajar la disciplina. Este deseaba con toda su alma desembarazarse de tan incómodo subalterno. He dicho antes que Valle prometió a su amigo Flores llevarle a casa de su prima. El don Juan, a quien pareció seductora la promesa, deseoso como estaba de conocer a las beldades de Jalisco, para quienes esperaba ser tan simpático como siempre, no perdió oportunidad de recordar a Valle su oferta. Y al día siguiente, después de determinadas ocupaciones militares del cuartel, los dos jóvenes se dirigieron a la plaza principal, a practicar un reconocimiento, presumiendo, como era natural, que allí habría bellezas que contemplar y amigos que les sirvieran de cicerones. Era domingo, y la mañana estaba hermosísima, pero en la plaza, cuyo cuadro está embellecido con una hilera de naranjos, no encontraron nada de particular, pues la reunión más notable se hallaba en el atrio de la catedral, en la que se celebraba la misa de 12. Este atrio se halla limitado por una soberbia y magnífica reja de hierro. Nuestros oficiales, llamando la atención por su elegante uniforme y particularmente Flores por su gallardo continente, atravesaron la puerta de la reja y penetraron al interior del templo, cuya magnificencia omito describir para no parecer fastidioso. Solo diré a ustedes que los jaliscienses se enorgullecen de poseer tan suntuoso edificio, obra del arquitecto Martín Casillas, el maestro más insigne que había en aquellos tiempos, según ellos dicen. Cuando los oficiales entraron, la misa estaba concluyéndose, y mientras que Valle, más artista y más observador, examinaba la fábrica del templo, la forma y riqueza de los altares, y se fijaba con curiosidad en los sombreros viejos de los obispos difuntos, que están pendientes de un hilo arriba de cada uno de los altares, y cerca de los cuales se cuentan muchas candorosas tradiciones que el joven recordaba sonriendo, Flores, más inclinado a contemplar las bellezas humanas que las bellezas arquitectónicas y las antigüedades, recorría con admiración los diversos grupos de encantadoras hijas de Guadalajara, que llenaban las naves de la catedral y en derredor del altar en que se celebraba el oficio divino. Hombre, Valle, deje usted de contemplar santos como un bobo y mire los primores que hay aquí. Canario, qué muchachas tan deliciosas tiene Guadalajara. Valle miró y quedó asombrado. En efecto, había allí un centenar de mujeres hermosas, hermosísimas, como las sueñan los poetas, como las pintan los enamorados. Las naves resplandecían más que con el fulgor de los blandones y con los rayos de luz que penetraban por las ventanas, con el brillo de tantos ojos negros
que parecían encendidos, no por el tibio fuego de la piedad, sino por la hoguera abrasadora del amor y del deseo. La misa había concluido. Los oficiales vinieron a situarse en la puerta principal, y allí pasaron revista a todas las bellezas que acababan de ver en conjunto y deprisa. Todas ellas se fijaban en los dos jóvenes, y con especialidad en Flores, que estaba soberbio de belleza, de elegancia, y que tenía en su semblante y en su apostura ese no sé qué poderoso e irresistible que atrae infaliblemente las miradas y el corazón de las mujeres. De repente se acercaron a ellos dos jóvenes gallardas y majestuosas como dos reinas. Una de ellas tenía cubierto el semblante con un espeso velo, la otra era hermosa como un ángel, rubia, de grandes ojos azules, de tez blanca y sonrosada, y alta y esbelta como un junco. Esta joven era una aspiración celestial. Valle al verla se ruborizó, cuanto era posible en su semblante pálido. Ella le dirigió una mirada y le saludó sonriendo ligeramente, pero al fijarse después en Flores, se detuvo un instante lo mismo que su compañera, como fascinada por la mirada audaz del bello seductor, que estaba acostumbrado a imponer desde el primer instante sobre las mujeres que veía el despotismo de su influencia terrible. Después de esta detención momentánea, las dos damas salieron del templo con cierta precipitación, atravesando el atrio entre una doble hilera de leones de Guadalajara, que se inclinaron respetuosamente para saludarlas. En este momento, Valle murmuró al oído de Enrique estas dos palabras: «Mi prima». Enrique sonrió y se contentó con decir entre dientes: «Deliciosa». La rubia, al través de las rejas del atrio, aún volvió una vez el semblante, y sin hacer caso de los pisaverdes, cuyos ojos la seguían, dirigió una última mirada al gallardo compañero de su primo. «Entiendo», dijo Flores a este, «que tendrá usted el buen gusto de seguir a su linda prima, y yo creo que es mi deber acompañarle». «Bueno», contestó Valle un poco contrariado, «no sé si se dirigirá a su casa y si podrá recibirnos a esta hora, pero vamos, y ella dirá». «Querido», replicó Enrique, «estoy seguro de que una mujer linda y de buen sentido tendrá mucho placer en recibir a cualquier hora a dos muchachos de México como nosotros». Diciendo esto, siguieron a las encantadoras criaturas que, atravesando la plaza y algunas calles, y encontrando en su camino unas miradas de amor y saludos cariñosos, se dirigieron a la calle del Carmen, deteniéndose a la entrada de una casita linda y alegre como una jaula de canarios, y allí, después de volver todavía el rostro para cerciorarse si eran seguidas, viendo a los oficiales que venían en pos de ellas a pasos rápidos, haciendo sonar en las baldosas sus acicates de oro, entraron y se dirigieron inmediatamente a la sala de recibir.